Agudiza tu oído. Este es un podcast del grupo de estudio docente Senderos. Las realidades sociales contemporáneas nos convocan a repensar nuevas prácticas académicas y profesionales. Sabemos muy bien que la comunicación humana juega un papel clave en el abordaje interdisciplinar de diferentes problemáticas sociales que afectan la salud de la gente. En este sentido, la fonoaudiología es una profesión indispensable allí. ¿Por qué? Si bien la comunicación humana, interpersonal y sus desórdenes puede ser algo muy específico nuestro, estamos en un campo amplio que es la comunicación y eso nos invita a preguntarnos quién habla de esto y cómo lo entiende, precisamente para pensar cómo actuamos nosotros como profesionales en interacción con otros profesionales y en diálogo interdisciplinario. Estamos entrando a un nuevo orden social que nos convoca como profesión a dialogar con otros campos del conocimiento de cara a un mundo cambiante. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la fonoaudiología ante estos retos que nos imponen estas transformaciones globales? Pienso que en lugar de la fonoaudiología, cuando vamos a hablar de un abordaje interdisciplinar de la comunicación, tiene que ver con dos perspectivas, básicamente. Por un lado, la que yo podría llamar como una perspectiva tradicional, entendida como la tradición que tenemos como profesión en el abordaje de la comunicación. Me refiero con ello, por ejemplo, a que somos esenciales en abordar o en comprender la comunicación como un fenómeno de interacción social e interpersonal, donde hay un componente individual que es esencial para que la comunicación se dé. Y eso tiene que ver con varios elementos, pero digamos que a grosso modo, pues con que haya un ejercicio de expresión y de comprensión comunicativa. Ahí nosotros tenemos un papel preponderante que nos diferencia de otras profesiones y que debemos seguir cultivando y manejando, ¿sí? También desde esa perspectiva tradicional, pues en esa misma lógica, nosotros somos muy importantes a la hora de entender que esos procesos individuales que están involucrados en la comunicación tienen un soporte biológico, pero también tienen un soporte funcional, tienen un soporte basado en el desempeño y que esos elementos en su interacción terminan siendo barreras o facilitadores para que esos procesos de comunicación se den del mejor modo posible, ¿sí? Eso lo hemos hecho desde que la profesión se generó y lo seguiremos haciendo y seguiremos cualificándonos para ellos. Pero también hay una nueva perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? Es mirar cuáles son los nuevos retos que nosotros como profesión tenemos respecto a esa comprensión de la comunicación. Y uno de ellos, principalmente, es comprender, por ejemplo, que tanto la diversidad cultural, como la diversidad lingüística, como la diversidad funcional, son sobre todo eso, formas de manifestación de la diversidad humana. Y en tanto formas de manifestación de esa diversidad nos llevan a poner en crisis ciertas concepciones, ciertas nociones y formas dualistas de comprender la realidad que han soportado por tradición nuestra profesión y que han soportado nuestro quehacer, pero que sí están marcando un cambio epistemológico en las discusiones de esos soportes epistemológicos de otros ejes disciplinares que nos soportan, pues nos llevan a poner en crisis lo que sabemos. ¿De qué dualismos estoy hablando? Por ejemplo, de la noción que tenemos de cuerpo y qué es lo normal y lo patológico en el cuerpo, de si existe ese dualismo funcional-disfuncional o simplemente son formas complejas del espectro de la diversidad de la funcionalidad del cuerpo, qué es lo realmente natural y qué es lo realmente cultural, si sí existe esa dualidad o si más bien lo que se presenta es una amalgama que se va construyendo permanentemente. Esas cosas son preguntas fundamentales que no estamos llamados a resolver, pero sí a tener presente que están en el plano actual de discusión en campos como las ciencias humanas y sociales.
Incluso se están poniendo en crisis conceptos como hombre, como humanidad. Eso tiene que repercutir en nuestro actuar, en cómo entendemos al ser humano con el que interactuamos. Y eso además es una oportunidad, porque nos permite en ese diálogo interdisciplinar innovar, crear y generar nuevo conocimiento. No un conocimiento unitario, un conocimiento disciplinar, sino un conocimiento general transformador a nivel interdisciplinar e incluso transdisciplinar. De aquí la importancia de que los docentes universitarios que nos dedicamos al campo de la fonoaudiología hagamos un alto en el camino y seamos críticos de nuestro propio hacer. Lo más importante allí es no caer en algo que yo denominaría la trampa del conocimiento fragmentado. Es decir, tradicionalmente los seres humanos hemos construido los campos de estudio, las áreas disciplinares, casi que como una estrategia cognitiva para poder ampliar y especializar el conocimiento. Pero no por ello significa que la realidad sea así, fragmentada y especializada. La realidad, al contrario, es compleja, es multidimensional, es interrelacional. Entonces, si nosotros no perdemos de vista eso, si nosotros recuperamos esa esencia de la realidad que va más allá de factores aparte biológicos, de factores aparte sociales, de factores culturales, si no entendemos que todo eso está en interacción, pues seguramente vamos a tener más herramientas para ese diálogo interdisciplinar. Y que además que tiene que ver con herramientas para poder, desde nuestra profesión, dar solución a problemas actuales, a problemas reales de cómo se estaban presentando actualmente. Entonces, si la pregunta es cómo hacerlo, pues lo más coherente en esa lógica es promover el diálogo interdisciplinar. Nosotros no podemos experimentar la interdisciplinariedad si no abordamos ese diálogo interdisciplinar. Y ese diálogo interdisciplinar es sobre todo un diálogo epistemológico. No es sentarme con otro profesional distinto a mi profesión para hablar. No necesariamente porque yo hable con otros profesionales estoy generando acciones de interdisciplinariedad. Es más bien ese abordaje que convoca los saberes de diferentes disciplinas. Y eso se puede hacer por muchas vías, pero la vía más expedita en mi criterio es la investigación. Porque todo lo otro puede ser anecdótico, puede ser una experiencia interesante, puede aportar a procesos sociales, pero es la investigación por las vías de su rigurosidad, por las vías de su sistematicidad, la que nos permite realmente construir nuevo conocimiento y dejar evidencia de ese nuevo conocimiento en esos diálogos. Entonces, operativamente, ¿cómo lo haríamos? Yo considero que hay que hacer varias cosas. Por un lado, pensar cada vez más investigaciones de corte interdisciplinar en las que nosotros como profesionales de fonoaudiología y profesores universitarios estemos investigando con otros profesores, otras áreas del conocimiento para abordar problemas reales actuales. Es decir, estamos hablando de investigación aplicada. Porque solamente cuando en mi criterio, cuando nosotros nos enfrentamos a tener que solucionar un problema real, es que ese diálogo se hace constructivo. Lo otro son disertaciones teóricas, digámoslo así. Entonces yo creo que eso es importante. Vale la pena reflexionar frente a si la fonoaudiología es una profesión, un campo de conocimiento, una disciplina, una ciencia. Es un asunto que todavía no está tan claro. Volviendo a la raíz de lo que es la profesión de fonoaudiología, no debemos olvidar que aunque somos profesión, nos declaramos como una profesión de base disciplinar. ¿Eso qué significa? Que al tiempo que tenemos unos campos de actuación en los que tenemos que ser cada vez más expertos, también tenemos unas bases, unos soportes disciplinares que se están actualizando permanentemente. Entonces, en esa lógica, si todos recordamos, nosotros nos formamos y sabemos muy bien que las bases o el soporte disciplinar de nuestra profesión, de nuestro objeto de estudio,
es de base interdisciplinar. Lo primero que uno aprende es que cuando va a abordar la comunicación humana, aprende bases biológicas, bases neurocientíficas, pero también aprende bases lingüísticas, sociológicas, antropológicas. O sea, esa interdisciplinariedad está incluso en la base de construcción de nuestra propia profesión. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que todos los saberes, independientemente del área o del campo de conocimiento al que pertenecen, están en constante renovación. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no debemos preocuparnos solamente por actualizarnos en el hacer y en el actuar en lo procedimental, sino también en la base teórica y epistemológica que soporta nuestra profesión. ¿Por qué es tan importante que un docente lleve estas discusiones al aula con sus estudiantes? Un docente que no esté llevando esas discusiones al aula está contribuyendo más, en mi criterio, a una reproducción de un discurso técnico procedimental y no a la construcción de unos profesionales con soporte epistemológico. Es muy importante también saber cuándo y cómo los docentes de fonoaudiología debemos llevar la interdisciplinariedad y la investigación atadas al aula con nuestros estudiantes. ¿Cuándo? Ya. Eso es urgente. O sea, yo creo que al contrario, estamos en mora de hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo porque no hacerlo nos está relegando en un posicionamiento profesional. Y no necesariamente se refiere al actuar. Seguramente seguimos siendo irreemplazables en ese actuar, pero sí en un posicionamiento como profesionales con carácter científico y tecnológico. Y nosotros no podemos permitir que eso le pase a nuestra profesión. Aquí algunos retos y desafíos en los que estamos en deuda todavía como profesión. Los desarrollos científicos, tecnológicos, la multiculturalidad, la cuarta revolución industrial, la sostenibilidad ambiental, las nuevas ciudadanías globales, el poshumanismo. Este es un podcast del grupo de estudio docente del programa de fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Agradecemos la participación de la profesora Gloria Isabel Bermúdez, fonoaudióloga y magíster en discapacidad e inclusión social con doctorado en curso en estudios sociales. Dirección y conducción, Jaime Méndez.